En Medellín, alrededor de 9.000 internos son víctimas no solo de las acciones, sino de las omisiones al cumplimiento de las garantías para la defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales de los privados de la libertad. Estas acciones y omisiones por parte del Estado han desencadenado una grave crisis humanitaria en el sistema penitenciario y carcelario, y como consecuencia de ello, la Corte Constitucional declaró en 1998, mediante sentencia 153, la existencia del estado de cosas inconstitucionales, ordenando al gobierno colombiano desarrollar acciones concretas conducentes a la superación de la violación de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas en prisión. Hoy el programa institucional de la Personería de Medellín tiene una edición especial para ustedes desde el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad Bellavista. El tema central para el programa de hoy es la jornada de dignificación laboral del sistema penitenciario y carcelario que está siendo adelantado desde el 23 de octubre por la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Personero, hablemos un poco acerca del tema del hacinamiento. El hacinamiento carcelario es muy alto. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos en cuanto a este tema? Claro que sí, Sandra. El hacinamiento carcelario tanto en Bellavista como Pedregal tenemos aproximadamente 9.000 internos con unas capacidades inferiores al número que la hay. Pues Bellavista tiene un hacinamiento del 144%. Pedregal igualmente en el patio de hombres está en total hacinamiento, en unas condiciones infrahumanas, cuando ha sido la misma Corte Constitucional en la sentencia T-153, donde se ha pronunciado de las cosas inconstitucionales, del tema de los derechos humanos, de los que han perdido la libertad. Entonces vemos pues un tema de hacinamiento grande acá en este centro penitenciario y carcelario como es Bellavista. Doctora Luz Marina, bienvenida hoy al programa de la Personería. Gracias, Sandra. Hablemos un poco del abordaje de la crisis penitenciaria. ¿Se puede resolver con las reformas que se han realizado a algunos artículos del Código Penitenciario, como es la Ley 65 de 1993? A ver, Sandra, las reformas que se han hecho al Código Penitenciario son respuestas urgentes a unas necesidades coyunturales. Entonces no son reformas que se han hecho dentro de un estudio y dentro de una práctica que se debe hacer. Lo que necesitamos no es más reformas, sino respuestas afirmativas y voluntad política del gobierno. Dentro de ese contexto, a nivel de hacinamiento de los establecimientos carcelarios de Bellavista y también de Pedregal y de Itagüí, hablemos un poco de esa situación y cómo entonces podemos hacer para mitigarla. A ver, dentro de esta situación tenemos que Bellavista a noviembre 5 tiene un parte de 5.899 internos. Bellavista tiene una capacidad para 2.424 internos, lo que nos representa en este momento que tiene un hacinamiento del 143%. En iguales condiciones se encuentra Pedregal. Pedregal en la estructura hombres fue construida para tener una capacidad de 1.129 internos y en el momento tenemos 1.972, lo que nos representa un hacinamiento del 75%. En la estructura mujeres aún no está hacinada, tenemos 1.122 y tiene capacidad para 1.316 mujeres. ¿Qué pasa con Pedregal, Sandra? Pedregal fue construida única y exclusivamente para albergar personal sindicado y allí tenemos 924 condenados en este momento. Igual se presenta una situación gravosa, el señor personero, que lo habíamos visto hace poco, en las celdas primarias, que son aquellas celdas donde los internos están allí recluidos mientras se les asigna patio. Tenemos que esas celdas están para 40 personas, se adecuó una cancha para 100, donde están en condiciones infrahumanas, son celdas de paso como lo acabo de indicar, y allí tenemos 436 personas. Tuvimos la oportunidad con el señor personero de Medellín de visitar ese espacio para mirar las condiciones en que ellos se encontraban, dando pues como resultado que no son lugares aptos para que estas personas estén allí. En igual sentido tenemos por ejemplo Itagüí, que tiene en este momento 962 internos, tiene una capacidad para 328, lo que nos representa un hacinamiento del 193%. Señor personero, luego de las cifras que acabamos de escuchar dadas por la doctora Luz Marina, ¿qué podemos hacer o qué acciones se adelantan desde la Personería de Medellín? Sí, la Personería de Medellín viene trabajando de forma conjunta
con la Defensoría del Pueblo, con la Secretaría de Gobierno del municipio de Medellín, igualmente con la Defensoría, con la Procuraduría, entes institucionales haciendo unas brigadas sociojurídicas donde hemos podido estar tanto en Bellavista como Pedregal, en temas administrativos, en temas judiciales, donde hemos solicitado a los jueces de ejecución de penas unas grandes revisiones, doctora Luz Marina, para los beneficios que tienen derecho cuando se cumple un determinado tiempo de estar en estos centros penitenciarios y carcelarios. Igualmente hemos hecho un llamado a la Dirección General del IMPEC para que aumente el número de custodias, guardianes y custodias dentro de los centros carcelarios, pues el número, por cada 7 internos debe haber un guardián custodiando estas personas. Vemos que en estos hacinamientos la parte de guardianes y custodias es insuficiente en Pedregal y Bellavista. Esto limita la capacidad que tiene el IMPEC, esto limita para todas estas diligencias que se tienen que hacer, tanto judiciales como administrativas, la remisión a los médicos, a los internos que así lo requieren ser sacados de estos centros carcelarios. Entonces la Personería de Medellín viene trabajando precisamente por los derechos de los internos, pero también peticiones respetuosas al gobierno nacional por el aumento de guardianes de custodia acá en Bellavista y Pedregal. Bueno, a nuestros televidentes les decimos que vamos a un corte institucional y en minuto regresamos con la Personería TV. De regreso en la Personería TV, hoy desde el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad Bellavista, continuamos entonces con el tema de la jornada de dignificación laboral del sistema penitenciario y carcelario que está siendo adelantada desde el 23 de octubre por la Unión de Trabajadores Penitenciarios. En este segundo bloque, el programa institucional de la Personería de Medellín, sigue con nosotros el personero de Medellín, el doctor Rodrigo Ardila Vargas, y le damos también la bienvenida al dragoneante Luis Alberto Pinzón Zamora, presidente Unión de Trabajadores Penitenciarios, seccional Bello. De igual forma le damos la bienvenida al dragoneante Luis Armando Sánchez Vera, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, sede Medellín, y al doctor Diego Monsalve Wiles, él es el asesor jurídico e integrante del sindicato del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Bellavista. Dragoneante Pinzón, dentro de este contexto de la jornada de dignificación laboral del sistema penitenciario y carcelario colombiano, que se está haciendo adelantado desde el día 23 de octubre por la Unión de Trabajadores Penitenciarios, cuéntenos en qué consiste y cuál es el objetivo. La idea es cambiar el pensamiento de la gente sobre el plan reglamento. No es un plan reglamento, es la jornada de dignificación de las condiciones laborales del sistema penitenciario y carcelario colombiano. ¿En qué consiste? Es en una exigencia al gobierno nacional para el cumplimiento de su acuerdo pactado el 28 de mayo con los trabajadores penitenciarios. Este acuerdo no ha sido tenido en cuenta por el gobierno nacional y por tanto en estos momentos nos encontramos en el sistema. ¿En qué consiste la jornada? La jornada consiste simplemente en el cumplimiento a la normatividad colombiana, como es la ley 1709 y a otros estamentos institucionales para el ejercicio de la labor penitenciaria. Bueno, y para eso también, doctor Monsalve, cuéntenos cuál es la situación actual de la guardia en los penales. Antes de responder la pregunta, quiero darle un saludo especial a todos los funcionarios del IMPEC, entre ellos el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y al personal administrativo. Igualmente un agradecimiento por parte del sindicato al doctor Ardila, personero del municipio de Medellín, y a la doctora Luz Marina Acevedo, igualmente personera auxiliar del municipio de Medellín, ya que siempre han velado por las garantías constitucionales del personal de internos y de nosotros los funcionarios. Condiciones laborales del personal de guardia administrativo es compleja, ha sido siempre difícil desde el mismo nacimiento en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC y antes de la Dirección General de Prisiones. Voy a citar varios ejemplos. El primero de ellos, un funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia ingresa a laborar un día 7 de la mañana y termina su labor al día siguiente entre las 8 y 9 de la mañana. ¿Qué significa ello?
que al mes este funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia labora aproximadamente 400 horas a la semana, al mes, lo que desborda lo permitido como una jornada ordinaria, que todos lo sabemos, es de 248 horas al mes. Entre ellos son las condiciones. El segundo es de conocimiento público, que el establecimiento de Bellavista cuenta con alrededor de 320 funcionarios, los cuales deben ser distribuidos en 4 compañías, incluyendo la de remisiones, lo que significa que hay un solo funcionario del Cuerpo de Custodia vigilando, controlando, supervisando un pabellón grande donde se albergan 1.700 internos. La parte de la guardia, la parte administrativa, inclusive hay una convocatoria actualmente, la 250 del año 2012, que va a agravar más la situación, doctor Ardila. ¿En qué sentido? Salen aproximadamente 2.000 funcionarios administrativos, llegan 2.000 funcionarios, fácilmente dirán que es un reemplazo, pero no, porque van a salir funcionarios que tienen 17, 20 años de experiencia, es decir, que ya tienen la idoneidad para laborar en el sistema penitenciario. Para terminar, las condiciones son muy difíciles, son complejas, y desde el Ministerio de Justicia y del Gobierno Central no han hecho nada durante los últimos años para mejorar esas condiciones. Dragoneante Sánchez, ¿de qué manera la materialización de las peticiones que ustedes presentan a la consideración al Gobierno Nacional superaría esta crisis? Dentro de las propuestas nosotros van encaminados a un objetivo primordial, la Ley 1709 del 2014, en su artículo 35, que modificó el artículo 31 de la Ley 65, dice que debe haber un estudio técnico, científico y jurídico para el incremento del personal de guardia. Le da un lazo aproximadamente al Estado, un año que no es suficiente y es necesario. 10 meses después de la expedición de dicha normatividad, la Dirección General del INPEC no ha hecho los estudios porque, como hemos bien sabido, los directores generales son de libre nombramiento de remoción. Salió mi general Ricaute, no pasó nada, salió mi coronel Murillo y no pasó nada, y la posición que asumen en Bogotá es que básicamente no hay un personal de dirección permanente para hacer los estudios con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Si pudiéramos incrementar los 8.000 unidades de guardia faltantes en estos momentos para un personal de 122.000 internos, cuando la capacidad de los establecimientos es de 56.000 internos, podríamos obviamente tener un fin elemental y es parte fundamental, que es la resocialización de los internos. Si hubiera un incremento de los 8.000 funcionarios faltantes, seguramente las condiciones se podría garantizar el derecho a la dignidad humana del personal de interno. Muy amable. Señor personero, ¿cuál es la visión de la agencia del Ministerio Público, o sea, la Personería del Medellín, frente a esta situación? Sí, es ese llamado al Gobierno Nacional de tomar las medidas necesarias tanto en las condiciones de los internos, al Ministerio del Interior, mira la situación o el cumplimiento de peticiones de los guardianes y custodias que genera, que están precisamente en Pedregal y Bellavista y en todo el país. Al igual ese llamado que se le ha hecho a los alcaldes de cumplir la ley 1709 del 2014, donde son ellos los que deben de tener en cuenta dentro de los presupuestos años 2015, de cómo construir sus propias cárceles, de cómo tener sus propios sindicados en las propias cárceles para evitar el hacinamiento precisamente en las cárceles del INPEC. Vamos a un corte institucional en el programa La Personería de Medellín y regresamos nuevamente desde el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad Bellavista. De regreso en La Personería TV, el programa institucional de La Personería de Medellín, hoy desde el Centro Penitenciario y Carcelario Bellavista. Hablemos un poquito de la capacidad y las celdas de estos lugares de paso como son los calabozos de la Alpujarra. Es importante aclararle a la opinión pública que los señores jueces de control de garantías en el sistema penal acusatorio tienen otras maneras de hacer comparecer a las personas ante un proceso. Ya lo señalaban varios estudiosos del derecho penitenciario, que durante las últimas décadas en nuestro país, la mayoría de ellos dictan medidas de aseguramiento intracarcelarias, y lo primero que uno aprende en el claustro universitario es que la medida de aseguramiento se debe aplicar como última ratio, y no se puede endilgarle la responsabilidad a los funcionarios del INPEC que se encuentren bajo el estatus de sindicalistas de la problemática
que se vive en el sótano de la Alpujarra. Llama la atención, en segundo lugar, que el municipio de Medellín no se encuentre cumpliendo con la normatividad vigente, es decir, la ley 65 del 93 y la ley 1709 de la presente anualidad, en el sentido que deben asignar presupuesto para la creación de un establecimiento carcelario para el personal sindicado. La mayoría de ellos, si no son todos, son únicamente sindicados. Únicamente en el área metropolitana de esa ciudad y obviamente con los municipios aledaños cuentan con cárcel municipal el municipio de Caldas, municipio de Envigado, el municipio de Barbosa, ni Bello, ni Copacabana, ni Girardota y otros cuentan con un establecimiento. Antes siempre lo que han buscado es que el IMPEC asuma la responsabilidad de ese personal. Dragoneante Pinzón, cuéntenos cuál es su opinión acerca de los calabozos del sótano de la Alpujarra. Sí, si bien es cierto, los calabozos de la Alpujarra en estos momentos están sufriendo un traumatismo en el grado de hacinamiento que conservan en estos momentos por la jornada que se está llevando en los establecimientos carcelarios del área metropolitana. También es cierto que el establecimiento carcelario Bellavista y los demás establecimientos carcelarios no contamos con los espacios suficientes para tener más internos. Estamos hablando de una sobrepoblación específicamente en Bellavista del 268%, una sobrepoblación carcelaria que en todo su sentido no presta, no garantiza la dignidad humana, no garantiza las condiciones para una pernotación del personal de internos. Esto lógicamente pues no desconocemos lo que se puede estar viviendo en estos momentos en los calabozos de la Alpujarra y de pronto en otras estaciones de la policía, pero igualmente el establecimiento carcelario no tiene la capacidad para recibir más internos. En primer lugar quiero lamentarlo por esas personas que están privadas de la libertad en este momento del calabozo, que son 58 individuos. Quiero dejarle claro dos cosas. Pedregal tiene una capacidad para 1.150 internos, un establecimiento de última generación, y en la actualidad tenemos 2.000 internos. También tenemos unas celdas que eventualmente las llamamos celdas primarias, que son transitorias, que eventualmente cuando la Junta de Asignación de Patio y Distribución de Celdas se sientan, al otro día deben estar ubicados en los patios. Ante el hacinamiento latente tenemos 500 internos que están viviendo unas condiciones inhumanas. Estamos en un Estado social de derecho donde la dignidad humana es el elemento fundamental. Entonces yo me pregunto, ¿cómo le vamos a garantizar la dignidad humana a una persona cuando hay 400 personas en condiciones infrahumanas y cuando eventualmente el establecimiento dejó de ser un establecimiento de última generación a haber un hacinamiento latente del 75%? La pregunta es muy clara, como lo decía el compañero, ¿dónde está el municipio? Con entrada de vigencia de la ley 1709, las personas que estén por detención preventiva y deberían haber creado los municipios los centros de arraigo transitorios, que son aquellas personas sindicados. No asumamos todo que es el IMPEC el que eventualmente tiene que ser. Nosotros no podemos ser siempre la cenicienta de la rama judicial. Entienda que no solamente nosotros estamos en estos momentos marcando un paso fundamental para que se mejoren las condiciones, no solamente los trabajadores, sino que detrás de eso están los internos. Señor personero, esa situación de pronto conlleva, por el hacinamiento que hay en los calabozos de la Alpujarra, conlleva a una violación de los derechos humanos de aquellos que están allí privados de su libertad. Desde la personería, ¿qué se puede adelantar o qué se está haciendo para esta problemática? Claro que sí, Sandra. Donde hay un hacinamiento hay violación de derechos humanos. Donde hay un hacinamiento, las condiciones son indignas de los internos que allí están. La Personería de Medellín ya hicimos una brigada allí en compañía de Luz Marina en temas de salud, en temas jurídicos. Pudimos ver las condiciones en que se encuentran los internos allí en los calabozos de la Fiscalía, en las celdas primarias de Pedregal. Entonces ese es el llamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del IMPEC para que se inicie la construcción de forma inmediata del pabellón número 5 de acá de esta cárcel de Bellavista. Precisamente con esta construcción de este pabellón que ya se había iniciado, se daría remedio al hacinamiento que tenemos en Pedregal, parte acá en Bellavista y igualmente en estos calabozos. Doctor Monsalve, desde su punto de vista, ¿cuál podría ser una de las soluciones a esta problemática? Las soluciones a corto plazo no las veo a mediano. Número uno, obviamente que son soluciones que deben ir suficiente para los internos. ¿En qué sentido? Bien, como lo señalaba el doctor Ardila,
es injustificable que durante el mes de febrero dieron la orden de evacuar el pabellón quinto, que albergaba 1.800 hombres, y han transcurrido 9 meses y la nueva unidad de servicios penitenciarios, que es una hija que le salió al IMPEC, pero una hija, me van a perdonar la expresión, una hija maquiavélica, porque son los encargados de administrar los recursos y no han tenido ni la capacidad ni la idoneidad para ejercer ese control. Lo evidenciamos, que no han quitado una sola piedra del pabellón quinto. Tercer lugar, queremos dejar claro que la dignificación laboral de los funcionarios van también ligados a la problemática al interior del penal. Evidenciamos a principio de este año la muerte de 16 internos en la cárcel de Barranquilla. No queremos, como funcionarios públicos, que tenemos una responsabilidad adicional, ya sea por omisión, de que ocurra una tragedia aquí al interior del penal. En un Estado social de derecho, yo siempre lo ventilo, esas muertes de 2 individuos, de 2 personas en Barranquilla, como mínimo, debió haber provocado la renuncia del ministro de Justicia de aquel entonces, y no pasó nada, y queremos ser enfáticos, no queremos una desgracia aquí al interior del penal. Doctora Luz Marina, para que culminemos este programa que hoy realiza la Personería de Medellín, ¿cuál es la conclusión entonces de esta problemática? A ver, Sandra, confiamos en que el Estado, basado en estudios serios y estructurados, presente las políticas adecuadas para los privados de la libertad. Y qué bueno sería que se cumpliera con el coro del himno del IMPEC, que a la letra dice: reclusos y guardias, cambiemos las rejas, por fe y disciplina, estudio, trabajo y amor, para que en Colombia cese la violencia y empiece de nuevo una gran nación. A nuestros invitados, gracias por acompañarnos una vez más en el programa institucional de la Personería de Medellín. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un feliz día.